Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo, sí, pero lo siente en mi cuerpo. También mi voz, por eso que no canté. Cantaba con Enrique en el coro, ¿te acordás, Enrique? Éramos los bajos. Domingo Rizzo, los bajos. Domingo Rizzo, Enrique y yo. Yo era el peor. Yo era el peor, me escondía atrás de ellos para cantar, eran malos, pero por lo menos hacía la pinta ahí. Enrique me dijo que esto es para poner la Biblia. Yo voy a poner mi notebook, como le dicen, celular, yo qué sé. Bueno, yo lo voy a poner acá, porque si no tengo esto, puedo terminar hablando cualquier cosa. Buenos días, ¿qué tal? Estoy contento de estar acá. Me siento como en mi casa porque son tan ruidosos como nosotros. Igual o peor, como decía mi cuñado. Yo creo que si hacemos una competencia de ruidosos entre Manga, Ituzaingó y Mercedes, no sé si no empatamos los tres, porque es impresionante. Yo no sé si ustedes alguna vez se pusieron a escuchar el ruido que producen, especialmente las mujeres, porque ellas hablan hasta por los codos. Siempre le doy a las mujeres. Algún día nos va a tocar a nosotros. Pero es tremendo. Es tremendo. Yo le contaba a los hermanos, fui al primer, ¿cómo se llama? Retiro de mujeres. Me tocó cocinar. Era en La Tuna. Entrabas al comedor, eran 250, no sé. Bueno. Imposible, no sé ni cómo se entendían. Aquella hablaba con la otra y todo. Una cosa impresionante. Tienen un don especial. Bueno, ¿están grabando? Pues esto es un quema mensaje, porque yo pensaba hablar el mismo mensaje ahora y de tarde que me toca en Manga el mismo mensaje. Pero debido a que de acá algunos nos ven y de otros lados, y me acompañó mi señora, por amor a mi señora y a los que nos ven, tuve que cambiar. Me levanté a las 6 de la mañana hoy pensando qué voy a hablar, porque se me quemaron los papeles, porque ella me dijo que quería venir para conocer Ituzaingó, que no lo conocía. Y bueno, así que yo espero que no sea la coincidencia, sino que Dios ha puesto esto para que yo hablara. A ver, voy a empezar con esta pregunta. Yo me siento como en casa y ustedes también, siéntanse como en su casa. Levante la mano quien nunca se desanimó, porque quiero conocer a esa persona y felicitarla. Levante la mano quien nunca se desanimó. Graciela, ¿nunca te desanimaste? Ah, sí. Por eso digo, que levante la mano quien nunca. Todos nos desanimamos, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿se puede con un mensaje? Enrique me dijo ahora en silencio 40 minutos. Bueno, hace 40, 50, una hora, no sé. Yo voy a hablar todo lo que tengo acá. Y pensaba, ¿es responsabilidad mía solamente que hablo delante de ustedes lo que el Señor esta mañana ha puesto en mi corazón? Aunque este mensaje ya tiene unos años, porque lo voy a reutilizar. ¿Animar a una persona que está desanimada en 30 minutos hablando solamente? De repente se puede. Pero yo pensaba que tal vez, junto con el mensaje, ya que como Enrique decía, está el Espíritu Santo, está aquí moviéndose entre nosotros y está en nosotros, Él también puede utilizar alguna palabra cuando nos saludemos, luego de terminado el mensaje, el gesto de algún hermano, un apretón de manos, un beso, un abrazo, una palabra, no sé, algo que esa persona está precisando específicamente para salir de aquí animada, si llegó, yo digo como un caracol, como una babosa arrastrándose en el piso, porque nos podemos desanimar. Y esta persona, como también nosotros, podemos estar necesitando que alguien me anime. El desanimado necesita oración,
Y nosotros oramos al Señor para que el Señor utilice lo que nosotros podamos decir y también a algún hermano, como decía anteriormente. No lo busquen porque es un solo texto y después sí vamos a leer un poco más algunas escrituras que ustedes me van a acompañar. Pero el apóstol Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:11, no lo busquen, yo lo tengo acá escrito. Él dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo espero que acá lo practiquen, lo hagan, creo que sí. Y también el escritor a los Hebreos nos dice así, Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que, como ven, animarnos, edificarnos, estimularnos, es tarea no solo del que habla, sino tarea de la Iglesia en general. Yo voy a hablar esta primera parte especialmente para aquellos que ya somos de Cristo. Esto no va con aquel que viene por primera vez y que no conoce a Cristo como su Salvador. Son para nosotros, los creyentes, aquellos que hemos confiado en Cristo, que Él ha lavado nuestro pecado con su sangre. Así que todos nosotros nos desanimamos, no solo el que habla. Mi señora me dice que yo soy, soy depresivo. ¿Depresivo es que se usa? Yo no me doy cuenta. Ella dice que sí, seré. Pero sí, a veces yo me desanimo. Y más nos desanimamos los que tenemos, como decía Enrique, no somos los que mandamos más en la Iglesia, somos uno más en la Iglesia, pero tenemos la responsabilidad de que la Iglesia marche, de que la palabra sea la palabra de Dios la que se abra y no un cuento y no experiencias y no testimonios que pueden ser falsos o verdaderos, no sé, sino guardar la doctrina, que es lo que nos importa. Y muchas veces nos duele cuando algunos se van de la Iglesia, no se sienten cómodos, no están felices en la Iglesia y entonces se van. Y esto nos duele. Pero esto siempre pasa y Pablo decía que además de los azotes, ¿se acuerdan cuando él cuenta todas las cosas que había pasado? Dice, además llevo sobre mí la carga ¿de qué? De las iglesias. Es algo importante. No nos resbala como las plumas del pato el agua, nos cala hondo y nos duele el corazón. Busqué en el diccionario, saben que me gusta, las definiciones del diccionario de la palabra desaliento. Y me encanta porque el diccionario es tan específico a veces que nos saca de toda duda. Miren lo que dice. Desaliento, falta de ánimo. Muchas gracias. Muy bien. Falta de ánimo. Pero vamos a ánimo. A ver qué nos dice el diccionario. Ánimo es valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad, etcétera, etcétera. Y nosotros cuando por distintas razones o circunstancias vamos perdiendo una tras otras estas características, por llamarlos de alguna manera, que son las que mantienen alto el ánimo, comienzan a ser reemplazadas por otras características que son negativas, como ser quejas, desconformidad, murmuración, y no quiero seguir porque la lista es muy larga. Esto ocurrió en el pueblo de Israel. Ni bien salieron de la esclavitud en el pueblo de Egipto, Dios les había dado la libertad por aquella última plaga, ¿se acuerdan de la muerte de los primogénitos? Prácticamente los egipcios los echan y le dan todo lo que piden, y salieron cargados de oro y de muchas riquezas y se van. Pero ni bien están dando o caminando cerca del Mar Rojo por la tierra de Edom, dice en Números 21:4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque no les permitió pasar,
y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, este es un desánimo colectivo. Yo espero que la Iglesia no se desanime colectivamente, si no sería una catástrofe, como pasó con el pueblo de Israel. Se desanimó el pueblo. Este desánimo colectivo, como decimos hoy nosotros, se dieron manija. ¿Escucharon alguna vez esta expresión? ¿Darse manija? Antes muchas cosas eran a manija. Nosotros venimos del tiempo de que la vitrola, ¿se acuerdan? Se le daba manija, se ponía la púa y ahí sentíamos la canción. Yo tenía una cachila, un Chrysler del 27, que no tenía arranque, tenía manija y tenía que darle manija. Y había que darle para que arrancara, si no, no arrancaba. Y nosotros utilizamos la manija ahora, la única manija que queda es la que nos damos nosotros. Cuando estamos de conforme, nos damos manija uno a otro, pero nos damos manija para mal, no manija para bien, para animarnos, para alentarnos, para ir, vamos arriba. Nos damos manija y decimos, viste, che, aquello, el otro, es cosa bárbara. Parece que somos solo nosotros, casi siempre nos toca a nosotros. Yo solo hago esto, yo solo hago el otro, entra el desaliento, porque nadie viene y nadie barre, siempre soy yo. Me decía Nelson Arispe, un anciano de la iglesia de Arrieta, donde yo iba antes. Si vos agarrás un día una escoba para barrer, no te hagas problema, vas a barrer toda tu vida, porque nadie va a venir a sacarte la escoba y decir, no deje hermano que barro yo. Tal cual. Unas palabras proféticas, ¿eh? Así que si no quieren, no agarren la escoba, dejen que otro barra. Y si barre renegando, mejor no lo haga, porque tenemos que, no sé si acá hay alguien que barre renegando, capaz que le da justito el palo a él, pero a veces yo lo hacía, ¿eh? Y entonces esto me venía bien a mí. Bueno, como leímos, Israel se desanimó colectivamente, pero yo no quiero hablar del desánimo colectivo, sino del desánimo personal, cada uno de nosotros. Porque hay síntomas que nos van alertando si hay algo que está pasando y que nos van desanimando. Porque el desaliento no viene así de golpe, viene poco a poco por cosas que han pasando. Yo pongo acá que si nosotros no hacemos algo, cuando nos damos cuenta que nos vamos a ir desanimando cada vez más, vamos a terminar totalmente desanimados. Ahora, hay síntomas, dije, y le pregunté al doctor, al hermano de Pablo acá, Mauricio, ¿qué es un síntoma? Y me dijo, un síntoma es un fenómeno propio y característico de una enfermedad. Es señal o indicio de una cosa que va a ocurrir en el cuerpo. Y se me ocurrió una frase, a veces pienso, y se me salió así la neurona y puse, el desánimo es la diabetes, aquellos que tenemos diabetes sabemos, la diabetes del creyente, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, se le llama así, la enfermedad silenciosa, porque hay un alto porcentaje, tal vez acá, alguno de ustedes que nunca se hizo un glucotest, que capaz que es diabético. Yo cuando fui a renovar la libreta, me saltó que yo era diabético, y yo no lo sabía. Pero yo tenía los síntomas. Lo que pasa es que yo no sabía cuáles eran los síntomas de un diabético. ¿Sabe cuáles son? Cansancio, sed, mucha sed. Tal vez voy a precisar un vasito de agua. Ya salió Elías, Pablo. Y el organismo nos ha estado enviando esas señales y nosotros por desconocerlas no sabíamos hasta que se nos hace un examen y revela la realidad. Yo era diabético tipo 2. ¿Vos? 1. ¿Vos también? Bueno, yo dependo mucho de las medicinas, de la insulina, y la doctora, que ahora se jubila, mi doctora, ¿cómo es? Nefróloga. Bueno, no traigo a mi señora porque ella me hace cada vez que hablo.
Gracias, Elías. Me decía, la diabetes tiene 3 patitas, como una mesa. Los remedios, el ejercicio y lo otro, la comida. Yo no hago ejercicio, me doy los remedios, sí, soy riguroso en los remedios, pero como cualquier cosa. Y ahí, no sé, no camina la cosa. Pero bueno, a los 77 llegué y lo pasé, así que vamos bastante bien. Bueno, no me quiero ir del tema. La diabetes decía que es una enfermedad similar al desánimo espiritual. ¿Qué señales da cuando a un creyente se va desanimando? Yo les digo algunas, y puede ser otras más. Desgano total, tanto les da. No leer la Biblia, no oran o no oramos, no venimos a las reuniones, total. Queremos estar solos, nos aislamos, tenemos un carácter raro. Decimos que nadie nos entiende, ni nosotros nos entendemos. No sabe lo que le pasa, ni él sabe, nadie sabe lo que le pasa. Entonces, mi propósito es pensar en 2 grandes hombres del Antiguo Testamento, personas excelentes, personajes bíblicos intachables, ver cuáles fueron las causas del desánimo y cómo hicieron para salir del desánimo y no quedarse achatados en ese lugar. Así que recién viene el título del mensaje, y son y 20. ¿Cómo? Esto fue un prólogo. ¿Se dice prólogo lo que va antes? Bueno. ¿Cómo salir del lagar y de la cueva del desánimo? Porque vamos a hablar justamente de Gedeón y de Elías. Tremendos hombres de Dios, hombres de la talla de Gedeón y de Elías. Ellos experimentaron en sus vidas, en ciertos momentos, por cosas difíciles que les estaba pasando, el desánimo y el desaliento. Y Dios obró en sus vidas y pudieron salir adelante. Y son un ejemplo para nosotros. El escritor a los Hebreos nos dice, en Hebreos 12:3, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que hacer algo. Martín Lutero dijo esto: puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Los espanto, puedo evitar. Pero no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Y esto es tremendo, Queridos hermanos míos, podemos desanimarnos, pero el asunto es que el ánimo no haga nido en la cabeza y en el corazón en nosotros. Porque miren, el desánimo no es opcional. Yo no me levanto un día y digo, hoy me voy a desanimar, punto, y chao. No es así. Tampoco es algo voluntario. Hoy no me voy a desanimar, y me desanimo. No es algo que provenga de nosotros, son cosas que provienen de diferentes razones, motivos, causas, que pueden ser externas o internas. Veamos, por ejemplo, lo de Gedeón. Vamos a Jueces, ahora sí, si me quieren acompañar. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó Jehová en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra
hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, no se nos dice quién fue, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, los peros de la Biblia son tremendos, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, hijo de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mis padres. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová se desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los israelitas. Jehová Salón quiere decir Jehová es paz. Hay más para leer, pero dejemos por aquí, porque yo sé que ustedes conocen esta historia de Gedeón y lo que ocurrió. Pero yo quiero que pensemos en por qué Gedeón llegó a esta situación. Miren, yo no, aunque quiera, no puedo imaginarme
por la situación que estaba pasando Gedeón, escondido en un lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Un lagar era una piedra que se le hacía como una palangana enorme y ponían las uvas y la pisaban con los pies donde hacían el vino. Estaba allí en ese lugar sacando el trigo de la paja y haciendo ese trabajo para comer. La situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo era impresionante y atravesando especialmente y en particular Gedeón, como estamos pensando. Yo no puedo, porque gracias a Dios nunca pasé hambre, nunca tuvimos mucho dinero, ni poco, familia media, pero nunca nos faltó. Ayer hablábamos con mis hermanas Nora y Elba porque fuimos a visitarlos allá, a Lagomar, y decíamos, qué felices que éramos cuando éramos niños. Eso no está pasando hoy en varios lugares donde hay guerra, y hay pobreza, y hay hambre, y los niños tienen que trabajar. Pero me contaba don Manuel, el papá de Enrique, ellos pasaron por el tiempo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Enrique? Y me contaba cómo escondían en el fondo de la quinta que tenían en un tronco hueco el maíz, porque venían los alemanes y arrasaban con todo. Gallinas, huevos, lo que había. Y ellos pasaron hambre. ¿Tú estabas allá en ese tiempo, Enrique? No habías nacido. La guerra terminó en el 45, Enrique. ¿Eh? Eras muy chiquitito. Fue tremendo. Bueno, quienes no pasamos por este tipo de necesidades nunca podemos comprenderlo cabalmente, lo que es tener hambre y no poder ir a la panadería, no haber dónde ir, no haber nada para comer, porque podemos comer pasto, pero nos va a hacer mal. Esto es tremendo. Y en esa situación se encontraba Gedeón. Está pasando no solo momentos difíciles de hambre, sino de robo, destrucción. Él está allí sacudiendo el trigo, escondido en aquel lugar, y por su mente pasan muchas cosas que le hacen tener cuestionamientos, especialmente ¿por qué Dios obraba así con ellos? Lo sabemos porque el ángel se lo dice, en el versículo 13. Le dice, Gedeón le pregunta por qué le había sobrevenido todo eso, pero Jehová había mandado anteriormente a aquel profeta a decirles que lo que les estaba pasando era porque ellos no habían obedecido a la palabra de Dios. Y la desobediencia puede llevarnos al desánimo. Hermanos queridos, yo encuentro aquí en Gedeón agentes externos, pero también agentes internos, causantes del desánimo. Veamos lo externo. La situación, como ya describíamos, no podía ser peor. 7 años de que venían los madianitas y los del oriente y arrasaban con todo, no dejaban que comer. Tanto es así que ellos tenían miedo. Se habían ido a hacer cuevas en las peñas y en los montes, nada cómodos, pero ellos estaban tratando de salvar sus vidas. Estaban viviendo en esos lugares por miedo realmente a morir, porque cuando venían en muchedumbres que eran incontables, venían todos sus enemigos. Frente a este panorama tan sombrío, yo pensaba, ¿quién no se va a desanimar? ¿Se imaginan? ¿Pueden imaginarse lo que está pasando? La tierra devastada, porque no solo robaban, sino que dice que destruían todo. Eran dañinos, eran malos. No dejaban nada para que el pueblo pudiera subsistir. Solamente Dios pudo hacer el milagro de que el pueblo pudiera seguir con vida. No es para menos, ¿no?
para estar desanimado con todo esto que hemos pensado. Pero vamos a sumarle lo interno, que también juega un papel muy importante. Falta de fe, dudas de Dios, miedo, cansancio físico. ¿Saben que el cansancio físico es tremendo? Cuando estábamos edificando, me voy a pasar unos minutos, Enrique. Cuando estábamos edificando en el Alfa, vinieron unos canadienses. El más joven tenía 69 años. ¿Vos llegaste a conocerlos, Enrique? Estaban haciendo los caminitos que van desde el quincho y la cocina a los dormitorios. Ellos son muy rígidos en el horario de comer, a las 7 de la tarde, todo esto. Eran las 11 de la noche y estábamos trabajando. Y este hermano se sentó a llorar. Tenía 70 años. Porque no podía más. No podía seguir trabajando. Nunca le había pasado. A mí me pasó algo parecido cuando el otro día le cambié los cañitos al coche bíblico, al ómnibus. No había nadie. Alejandro me dice, vos no tenés que trabajar, vos tenés que decir que hagan las cosas. Y yo me doy vuelta y no hay nadie atrás mío. Entonces lo tengo que hacer yo. ¿Saben? Me cansé de tal manera que llegué a casa y le dije a Teresa, no puedo más. Me bañé, comí y no sabía cómo ponerme en la cama. No encontraban posición mis huesos. Es tremendo. No lloré, pero me faltó un poquitito, porque estaba realmente cansado. Por eso Salomón dice sabiamente, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Seguimos pensando en esto. Decíamos, falta de fe, dudas de Dios, miedos, cansancio físico. Todo siente esto él. El desamparo, el abandono de Dios. Y todo esto se lo revela en la conversación con el ángel de Jehová, que le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, estaba escondido con miedo y le dice estas palabras. Gedeón no se dio cuenta de que era el ángel de Dios hasta que éste desapareció cuando él le presenta aquella ofrenda que se consume con el fuego. Él creía que era un profeta como el que había enviado a Dios, como le decía yo recién, al pueblo de Israel, para reprenderles por su pecado y traerlos al arrepentimiento. Eso lo leímos en el versículo 8. Tal vez por eso le hablaba con toda franqueza y su manera de hablar delata su estado de ánimo. Está desanimado 100%. No tiene ni una pizca de ánimo. Está totalmente desanimado. Cuando pensaba en esto, me acordaba de aquellos dos discípulos que van camino a Emaús. ¿Se acuerdan? ¿Cómo iban ellos? Iban caminando por aquel camino a Emaús y aún su caminar los delataba que estaban desanimados y tristes. Porque cuando el Señor se une a ellos, les dice, ¿por qué estáis así, tan tristes y desanimados? Y entonces entabla la conversación y todos conocen cómo termina esta historia. La pueden leer para los que no conocen en Lucas capítulo 24, 53 en adelante. Sí, el ánimo se refleja en el rostro. Y allí está Gedeón, un varón esforzado y valiente, pero está desanimado. Quizás vamos a bajarlo a nosotros. Quizás hay algún hermano aquí, alguna hermana. Yo no conozco a todos. Les conozco, sí, pero no conozco cómo está andando en su vida. Quizás por diversos motivos. Yo sé que hay madres que están teniendo problemas con los hijos, especialmente porque se han metido en la droga. Mire, esto es tremendo. La angustia que causa a las madres, a las abuelas, a la familia. Por diversos motivos. Tal vez todos son externos. La situación laboral, el cansancio físico por el exceso de trabajo, una enfermedad personal o de algún familiar, y yo pongo etcétera, etcétera. Mi nieto un día me preguntó, abuelo, ¿qué quiere decir etcétera, etcétera? Quiere decir que hay muchas cosas más para decir, la lista es larga. Ustedes conocen las cosas que nos desaniman. Y sumado a todo esto, los motivos internos, como ya decíamos. ¡Qué tremendo! Ahora, queridos,
hay un llamado que le hace el ángel y lo hace a través de una mirada. Las miradas de Dios. Saben que el ángel de Jehová, dicen los que estudian, tanto William MacDonald como otros comentaristas de la Biblia, el ángel del Señor o el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en apariencia preencarnada. Y decía que me conmueve y me encanta la forma que el Señor tiene de mirar a Gedeón, porque es una mirada como la que el Señor le hizo a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro está en el pretorio calentándose en el fueguito con los soldados y le había negado 3 veces? El Señor estaba y había escuchado, estaba cerca. Dice que el Señor se dio vuelta y ¿qué hizo? Y miró. No le dijo nada. Esa mirada, hermanos, llega hasta lo profundo del corazón. Es como una estocada. Y en Pedro causó ese lloro amargo de dolor. Había negado a su Señor. Y aquí vemos que el ángel mirando con esa mirada de amor fue algo especial. Son esas miradas que sin decir nada nos hablan mucho. Llegan a lo profundo del corazón. Pero esta mirada a Gedeón es poderosa, que llena el corazón de Gedeón, de ánimo, porque junto con esa mirada van enganchadas, por decirlo de alguna manera, 2 promesas que el ángel, el Señor le da. La primera, no te envío yo, y la segunda, parecida. Ciertamente, ¿qué le dice? Yo estaré contigo. ¿Lo tenemos presente esto, hermanos, en nuestra vida? El Señor está en nosotros. Está con nosotros y en nosotros. Querido hermano, hermana, ¿acaso el Señor no nos hace la misma promesa? ¿Recuerdan Mateo 28:20 y la última parte? Termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta que el Señor me lleve. El Señor no nos desampara, queridos. El Señor no nos deja. Gedeón tenía algunas dudas todavía. Capaz que las tenemos nosotros también. Y le pide una señal. Ya vimos la señal cuál era. La pasamos por alto para seguir adelante. Nosotros, queridos, no necesitamos ningún tipo de señal. Él está, como decía, en nosotros y con nosotros todos los días. Hermanos queridos, ¿confían ustedes? ¿Confío yo en las promesas del Señor? Hay un himno hermoso que decimos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Son esas promesas un apoyo poderoso de nuestra fe? Gedeón confió en las promesas, lo hizo, salió de aquel lagar con una nueva visión y una nueva misión. El miedo, la duda, se cambió por la paz, como leíamos en el versículo 24. Aquel nombre que le había puesto, Jehová es paz. Nosotros cantamos una canción que pienso que muchas veces la cantamos labial, pero no con el corazón y el sentimiento. Y decimos, Él es mi paz, ha borrado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. ¿Es verdad esto? ¿Echamos nosotros nuestras ansiedades delante de Él? Dios utilizó a Gedeón, aquel hombre valiente, y lo hizo con solo 300 hombres. ¡Qué maravilla! ¿Conocen la historia, no? Seguimos entonces. Derrota a los madianitas,
pues Dios está con Gedeón. Ánimo, hermano, hermana querida. La vida del creyente no es una carrera de 100 metros llanos y se terminó. No, es una carrera de largo aliento y todavía tiene obstáculos. ¿Vieron eso cuando corren que tienen vallas que tienen que saltar? Muchos de ellos tropiezan con las vallas y se caen. La carrera del cristiano es igual. Tenemos muchos problemas que Satanás nos va poniendo delante porque él quiere sacarnos, arrastrarnos al desánimo. Lo tengo escrito acá, por eso me acuerdo, no porque me acuerde yo. En los Juegos Olímpicos que hubo en Beijing, en 2008, contaban los cronistas que se escuchaba mucho alentar a los mismos chinos con estas palabras: Chiao, Chiao. Según decían los cronistas, esta palabra Chiao quiere decir ánimo, ánimo, vamos arriba, como decimos nosotros. No decimos vamos, decimos vamos arriba. Recuerden que ánimo es valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad, y todos nosotros lo necesitamos. Queridos, hay mucho por hacer. El Señor nos necesita, te necesita, me necesita, nos necesitas, para que nosotros llevemos adelante con valor esta palabra a todo lugar y muchos más conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es podríamos decir, el fin, el principal motivo de la Iglesia en la tierra. Si no, el Señor nos salvaría y nos llevaría, pero nos dejó con un propósito: que anunciemos el Evangelio a toda criatura, que rescatemos a las personas de camino al infierno, trayéndoles al Señor. Vamos a ver rápidamente algo de este hombre también tan grande, que es Elías. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto camino de un día. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová
no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, etcétera, etcétera. Ustedes conocen o pueden seguir leyendo la historia porque el tiempo vuela. Y yo quiero ver algunas cosas. ¿Por qué este hombre tan grande de Dios se desanima a este punto de decirle a Dios: quítame la vida, mátame, Señor, ya no puedo más? Elías irrumpe en la historia bíblica presentándose frente al rey Acab en el capítulo 17, versículo 1 de Reyes, de este libro que estábamos leyendo, diciendo que no iba a haber lluvia ni rocío por años, sino por la palabra de él, hasta que él hablara con Dios. Y Dios le manda que se esconda en el arroyo de Querit, que él va a mandar a los cuervos a que le den de comer. Miren, esto es precioso y me hace pensar. Yo no iría. ¿Que Dios va a mandar a los cuervos a llevarme comida? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Por los cuervos. ¿Conocen los pícaros que son los cuervos ustedes? Acá no tenemos cuervos, pero en Estados Unidos y Canadá está lleno de cuervos. Son muy, muy inteligentes. Mirando uno de los programas que a mí me gusta de estos de animales, veía cómo 2 pícaros cuervos adultos engañaban a un grande aguilucho, que era 2 veces más grande que ellos, pero eso es una astucia, para quitarle un pescado que la madre o el padre le había llevado al aguilucho para comer. Y entonces, mientras uno lo distraía por acá, moviendo las alas y cacareando, qué sé yo cuánto, el otro por atrás venía y le robaba el pescado. Y después iban los dos y se comían el pescado. Ahora, ¿ustedes piensan que Dios no podía hacer lo mismo? Que estos pícaros cuervos les llevaran, consiguieran pan. ¿Se acuerdan cuando José está en prisión que le dice al panadero, aquel que decía que venían los pájaros y le sacaban el pan de la canastilla? No serían los cuervos, porque podía hacerlo. Y yo no sé si la carne que le llevaban eran de pescado, o de vaca o de qué, pero le llevaban. Y lo hacían de esta forma maravillosa. Miren, si no fuera la Biblia, yo siempre digo esto. El otro día estaba hablando de que el asna de Balaam habló. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, porque yo nunca escuché hablar a un asna y a un caballo, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Y esto también, la Biblia dice que los cuervos les llevaban de comer. Qué impresionante, ¿no? La fe de Abraham. Él estaba allí totalmente esperando esta comida que le llegara y tomaba de aquel arroyo, pero al no llover, ¿qué pasó con el arroyo? Se secó. Ahora Dios le da una nueva orden. Y miren, ¿conocen ese refrán? Salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. ¿A dónde lo manda Dios? ¿Lo manda a la casa de algún poderoso? ¿A dónde lo manda? A la casa de una viuda extremadamente pobre. Tan pobre, yo estoy acortando, no voy a leer, pero ustedes conocen, tan pobre que cuando Elías se encuentra con ella, ¿qué estaba haciendo aquella mujer? Recogiendo unos leños para hacer ese último bocado con su hijo y, ¿qué dice? Y dejarse morir. Miren qué expectativa. Y Dios lo manda a que vaya allí, que esa viuda la va a mantener.
impresionante. También la fe de Elías y la fe de esta mujer. Yo a esto le llamo una fe puesta en acción, porque Elías le dijo, mira, hazme a mí, porque Dios me ha dicho, no va a faltar la harina ni el aceite va a escasear hasta que llueva sobre la tierra. Y maravilla de maravillas, así sucedió. La mujer sacaba harina y no se terminaba. Dios obraba milagros, como cuando el Señor partió el pan de aquello que había traído el muchachito, 5 panes de cebada y 2 peces, y comieron 5.000 y sobraron un montón de cestas. Dios obra maravillas. Hermanos, Dios obra maravillas aún hoy ante nosotros. Y nosotros parece que estamos en babia. Y a veces dudamos de Dios y nos desanimamos. ¿Qué nos está pasando? No estamos confiando como Él quiere que nosotros confiemos. ¿Necesitamos alguna señal especial? Claro que no. ¿Quieren animarse? Lean la Biblia cada día. Doblen sus rodillas. Yo no puedo, sinceramente, no puedo más, ya ni con un almohadón, arrodillarme porque después me cuesta levantarme. Pero, hermanos, no hay posición. Podemos orar sentados, acostados. Como decía un hermano, bueno, no ore manejando. Sí, ore manejando, pero no cierre los ojos, aunque va a ser un peligro. Podemos orar. Y, hermanos queridos, es nuestra misión. Si queremos no desalentarnos y que los que están a nuestro lado no se desalienten, tenemos que orar unos por otros. Estoy acortando el mensaje porque ya van a ser las 12, me está dando hambre y tengo que llegar a mi casa a comer, si no me va a subir el azúcar. Dejamos la historia de Elías porque ustedes la reconocen y saben que Elías también salió victorioso de aquel lugar con todas las cosas que hace, y Dios se muestra muestra el poder a través de la oración de Elías. Quiero ahora hablar algo acerca de aquellos que están acá, no les conozco tal vez por primera vez, y no conocen al Señor. Hay un versículo en la Biblia que dice, está en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, el Señor no remienda a la persona, el Señor la hace nueva. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y venimos postrados al Señor a pedirle perdón por nuestros pecados, reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario, donde, como cantábamos en la reunión de la cena, derramó su sangre. Esa sangre fue el costoso precio con el cual Él compró nuestra redención, con el cual Él lavó todos nuestros pecados. Le costamos mucho. Querido amigo que has venido, no te vayas de este lugar sin tener la seguridad de la salvación. Porque no sabes, nadie sabe, si mañana hemos de ver el sol. Y esto no es asustar a nadie, es la realidad. Y hoy Dios te da esta oportunidad. Es lindo pertenecer a la familia de Dios, ser de Él. Aunque pasen estas cosas, a veces nos desanimamos, pero sabemos que Él está en nosotros y puede, a través de un hermano, de una hermana, de un mensaje, de un himno, animarnos para seguir adelante en esta dura tarea. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que alcanza. Si no, creo que ya con esta no me van a invitar nunca más. Que el Señor les bendiga, sigan adelante y que realmente este lugar un día no alcance y que haya que tirar la pared y seguir para el fondo y agrandar. Porque no importa que la iglesia crezca en miembros, lo importante es que crezca en el conocimiento del Señor tan grande y poderoso que tenemos. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.